Hablamos de un oficio tradicional. Cada vez quedan menos esquiladores en nuestra comunidad. Para solventar este problema, el Grupo Pastores ha organizado un curso de formación. Esta mañana hemos conocido a algunos de los aspirantes. Hemos visto a muchos esquiladores que venían a trabajar a nuestra tierra, Antonio, de países lejanos, sobre todo del este. Pero aquí tenemos algunos de casa aprendiendo. Pues sí, creíamos que con 6 millones de desempleados iba a haber gente con ganas, que hay empleo, y hemos creado 50 puestos de trabajo para esquiladores. ¿Que no hay esquiladores? Pues se nos ocurrió la idea de formarlos en un curso de 3 semanas para que se puedan incorporar a la campaña de este año con un diploma del curso, que es un contrato laboral. ¿Y por qué habían dejado de existir la figura del esquilador en nuestra tierra? Pues es un trabajo muy duro, muy bien pagado, pero muy duro, y con la construcción pues la gente se iba a trabajar a otros sitios y dejaba el medio rural. Y ahora, pues con el desempleo que hay, la gente vuelve a sus raíces y estamos recuperando el oficio de esquilador. Y muchos de los alumnos que tenemos por aquí no han tocado una oveja antes, llevan unos días de curso y ya más o menos controlan. Muchos de ellos, lo primero que han tenido que aprender es a coger una oveja, a cómo se coge una oveja, cómo la tiro al suelo y cómo se la acerco al esquilador, que es el puesto que nosotros llamamos arrimador. Quien se encarga de que estos chicos vayan paso a paso es Juan, su profesor. Sí. ¿Qué es lo más difícil? Cuando una persona nunca ha cogido una oveja, Juan, ¿qué es lo que más les cuesta? Es más difícil es quitar el miedo de la oveja, es más importante. ¿Por qué tienen miedo? Porque sí, no, nosotros tenemos como humanos tenemos miedo de la oveja, que puede dar a nosotros un daño. Y luego aquí se utiliza el método australiano, ¿por qué? Porque no atamos las patas y esta método es más rápida. ¿Y así no se estresan las ovejas? Claro que sí, no se estresa, ¿no? Es muy peligrosa porque puede dar mucho daño y corta, y pues esto falta mirar mucho. Un esquilador siempre, si está esquilando, cuida mucho de la piel de la oveja. Aquí vemos a Javier con una oveja preparada. ¿Tú eres el arrimador? Sí, el arrimador. ¿Qué tienes que hacer? Pues ir a buscar las ovejas, traerla y a la lana para la saca. Cada vez que acaba uno, llevársela. Sí. ¿Es difícil? Hombre, los machos sobre todo. ¿Son más tozudos? Sí, sí. Y son más altos, más fuertes, más... para dar la vuelta peor. Aquí tenemos el ejemplo de Ricardo, que se ha reconvertido totalmente, no sé si por la crisis, pero de un buque pesquero en Galicia a esquilar ovejas hay un trecho. Pues sí, sí. Es lo que hay, no hay trabajo en la pesca ni en la construcción, hay que buscar donde sea, ¿no? ¿Y qué te atrajo de esto para venir aquí? Pues atraerme realmente nada, me llamaron de la oficina de empleo y mandaron una carta para asistir a trabajar aquí. Pero yo esto no lo conocía, este oficio no lo conocía prácticamente. ¿Y qué te parece? Bueno, es duro, pero está bien. Otro caso, el de Rubén, de la construcción a esto. Sí, el cofrador. ¿Era el cofrador? Sí. ¿Y cómo has llegado hasta aquí? Pues porque lo vi en el anuncio de Heraldo y eché el currículum y me llamaron. ¿Y te está pareciendo fácil? No. Es complicado. Es complicado porque el animal se defiende y eso, y es complicado. Más duro de lo que parece, ¿no? Sí, mucho. Sí, sí. La espalda sufre un montón. ¿Y perspectivas de trabajo, cómo lo tenéis? Bien, de momento la campaña, y luego pues se supone que si respondemos bien, seguiremos la campaña siguiente con ellos y no encontramos otra cosa antes, claro. Lo cual es buena noticia. Hombre, claro. Por lo menos te garantiza un tiempo de trabajo y buen sueldo. ¿Cuánto podrían ganarse estos chavales, Antonio, trabajando una campaña de esquileo? Pues tiene un buen sueldo. Mira, te voy a poner un ejemplo que ahora lo hablaban en el curso ellos. Trabajando 3 meses puedes ganar lo que es el salario medio interprofesional de un año entero. ¿Y va por pieza o es un modelo mixto? Va por pieza, hay un salario base, que es por ser esquilador un salario mínimo, y luego a partir de ahí un buen esquilador pues puede llegar a superar los 3.000 euros al mes. Y un buen esquilador es el que hace muchas piezas y bien hechas, además. Muchas piezas bien hechas, sacando el vellón de lana entero, sin hacerle ningún corte al animal ni generándole ningún malestar. Por eso hacemos también el método australiano, que es sin atar el animal. Y eso es un poquito lo que resume lo que es un buen esquilador, y además que sea una persona que sepa convivir y trabajar en equipo, porque son una familia durante 90 días. Y tras una dura jornada de aprendizaje, así salen las ovejas ya esquiladas. Un oficio recuperado, como han visto. Les deseamos suerte a esos nuevos esquiladores. Volvemos con nuestra compañera Cristina. Hemos tenido un problema con la señal, pero ya os volvemos a ver en directo, de nuevo con ese maquillaje y peluquería que están dejando esta señora tan guapa, Cris. Pues sí, así es, Alba, y fíjate que antes justo estábamos hablando de la importancia de sentirse bien con una misma, que da igual lo que pase externamente y alrededor y con la crisis, que Lola, que ya la han maquillado y la han peinado, se ve tan bien, que hoy se va a ir. ¿Dónde se va a ir Lola? Pues donde sea, para cualquier sitio, pero a beber, a comer o a
aprovechar el Se va a look. ir a bailar y me dice, no, yo me voy a tomar unas cervecitas, hay que aprovechar, ¿no? Que la ha dejado Esther guapísima. A mí eso es lo que me va. Bueno, pues que esa es la sonrisa. Bueno, ella ya es así, pero esto también, ¿ves cómo le ha animado el ir guapa y el ir arreglada? Esther, hablábamos contigo de que la importancia de verse una bien cuando pasan cosas malas alrededor y que esto es una prueba de que se va a salir, ¿no?, de esta crisis. Vosotros además en este negocio sois una prueba. Sin duda alguna, yo creo que al mal tiempo buena cara. Hay que el ánimo se levanta pues viéndose uno guapo y viendo todo positivo y hacia adelante. Y no hace falta gastarse mucho dinero tampoco. La verdad Una base de maquillaje, unos polvos compactos, rímel y un lápiz de labio, ya va una guapa, ¿no? Exacto. Así es. Bueno, pues nosotros estamos encantados de poder contar una buena noticia empresarial, Antonio, porque ya sabes que estamos en una época en la que esto no se cuenta. Vosotros empezasteis con una pequeña tienda en Las Fuentes, ahora vemos esta que es muy grande, habéis generado 10 franquicias, pero ¿hasta dónde, Antonio? ¿Cuál es el tope? Pues no lo sé. De momento, en 8 meses hemos abierto 10 tiendas y tenemos muchísimas peticiones. No sé hasta dónde vamos a llegar, pero bueno, vamos trabajando, que es lo importante, y con muchos proyectos. Bueno, yo tengo una curiosidad. Antonio era informático. Yo estaba hablando con él de maquillaje, de bases de maquillaje, de barras de labios. ¿Dónde has aprendido todo esto, Antonio? Pues en el día a día, y es que además, pues bueno, me encantaba cogerme los catálogos y empezar a leerlos y ver las propiedades, ver los principios activos, ver todo. Nada, es una cosa nueva. Lo que has hecho durante toda la vida, pues ahora cambiar el concepto totalmente y seguir adelante, ¿verdad? Bueno, pues nosotros les deseamos mucha suerte en esta aventura empresarial. Esta es la prueba que algún día saldremos de esta crisis y sobre todo a las chicas, que sigamos yendo guapas, que esto anima y que, como nos han dicho, tampoco hace falta gastarse mucho dinero. Desde luego, sino que tomemos nota de estos consejos que nos habéis dicho.